facilitar todo lo que trasciende y todo lo que acontece en nuestro municipio, y de manera muy especial pues vamos a dar y vamos a presentar en este momento la Feria Agroalimentaria, la de la edición de este año, del año 2023, además en su 23ª edición, dando coincidencia precisamente a este año. Ya pues hacemos equilibrio precisamente en torno a 23 años en torno a esta Feria Agroalimentaria, que es conocido por todos pues la evolución desde sus inicios hace más de 23 años, porque en alguna ocasión pues no se ha celebrado, pero precisamente la evolución en sus inicios, cuando se celebraba pues, en el César Carlos, siendo una feria de artesanía, y este año celebraremos esta 23ª edición en nuestro municipio. Por lo tanto, pues también hemos tratado de mejorar el aspecto visible, pero también la mejora del confort dentro de las propias instalaciones de la gente que va a estar exponiendo durante 4 días en nuestro municipio, con un espacio de 3 metros por 2, y esperemos pues, que también sea del agrado de la gente. Y sobre todo pues lo que queremos es que haya una máxima participación también en torno a todas las actividades que se van a celebrar en nuestro municipio en torno a la Semana Santa. Pues dará comienzo el jueves 6 de abril con la inauguración, que se dará pues de alguna manera el pistoletazo de salida. Nos acompañará el grupo folclórico de los niños de los coros y danzas de los Jarentinos, y bueno, la inauguración pues será llevada a cabo por los restauradores de la localidad, por Pilar y Víctor Arjona, del Hotel Villa Saray, porque recientemente pues, ha sido condecorado con los soles de la guía Resol. También, como sabéis, pues, están dentro de la guía Michelin, y de alguna manera también queremos involucrar, como venimos haciendo, a todo el comercio, a todas las empresas y todos aquellos que hacen patria, y así además también pues hacen gran dinamización en las calles de nuestra localidad, precisamente por la avenida de Yuste y también por las aledañas. Dentro de la programación, un libro que hemos hecho, también con mucho reportaje histórico y muchas crónicas importantes de la localidad, y también dando a conocer pues, muchos de los recursos que tenemos en nuestro municipio, para que ese libro, que ya pues, de alguna manera, esa revista que caiga en las manos no solamente de los jariceños o de las jariceñas, sino de los turistas, pues también puedan descubrir muchos de nuestros encantos, así como además pues seguir toda la programación desde el día jueves 6 de abril hasta el domingo 9 de abril, y de manera destacada. El viernes pues habrá un descanso, también habrá exposiciones en el Museo del Pimentón, y también la inauguración de un gran cuadro en el Museo del Pimentón de uno de los productores de su espacio en el Museo del Pimentón. Y luego, sobre todo, en cada uno de los espacios de estos días pues habrá visitas guiadas. Esta feria agroalimentaria tiene casi un sello al 95% de productos agroalimentarios, a diferencia de otros años, como ya hicimos también en el último año. Hemos hecho una gran selección y también se ha estado trabajando intensamente en los últimos meses y en las últimas semanas para hacer una cribada, y también para tratar de que haya una selección de productos agroalimentarios en nuestro municipio, en el que en primer lugar hemos preguntado a nuestros comerciantes, a nuestros negocios, y luego ya por supuesto hemos tratado de buscar fuera aquellos recursos también para poner en valor pues todo aquel producto nacional, para que también pues sea atractivo no solamente para los jariceños y las jariceñas, sino también todos aquellos turistas que vengan a conocer y vengan a también pues, por la avenida de la Constitución de nuestro municipio hemos colgado banderolas para que se vea que durante estos días se va a celebrar la Feria Agroalimentaria.
si hay alguna pregunta o alguna cuestión. ¿Cuántos expositores hay? Pues expositores hay como 42 stands, más el de la oficina de turismo 43. Sí que es verdad que algunos de ellos tienen doble stand, en torno a 30 establecimientos son los que se van a dar cita en la feria agroalimentaria.